El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 39 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Vamos a continuar con nuestro programa de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, ayer el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado oficial. Da cuenta de lo siguiente con este título: 3 días para votar, una opción para elecciones 2021. La posibilidad de que la población segmentada en personas con voto facultativo, hombres y mujeres, acudan a sufragar utilizando 3 días es la mejor alternativa, a criterio de la presidenta Diana Tamaint y del consejero José Cabrera. Ambas autoridades electorales, en rueda de prensa virtual ayer lunes 4 de mayo, presentaron una propuesta para que la ciudadanía acuda a votar en 3 días. El primero destinado al sufragio de las personas con voto facultativo. Estamos hablando de policías y militares, estamos hablando de adultos mayores de más de 65 años, estamos hablando de adolescentes de entre 16 y 18 años, tienen ese voto facultativo, personas con discapacidad también, los extranjeros residentes en el Ecuador y empadronados. Ese sería el primer día. Un segundo día acudirían a votar hombres y el tercer día mujeres. Es el argumento que maneja el CNE. Esta opción precautelará la salud y la vida de los ciudadanos ante la emergencia sanitaria del COVID-19, aseguraron ambas autoridades, la presidenta Tamaint y el consejero José Cabrera. Le pregunto al consejero Luis Verde Soto, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Primero lo saludo, buenos días, doctor, y le pregunto si está de acuerdo con esta propuesta. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Evidentemente hay un equívoco en su apreciación de que este es un comunicado del CNE. Utiliza el sello del CNE para expresar la posición de los consejeros Atamaín y Cabrera, pero no es la posición del CNE. Nosotros no hemos tomado una decisión sobre eso, y más aún fue abierta, radical y contundentemente replicada esta posición de los dos consejeros. Y lastimosamente ellos antepusieron una rueda de prensa ante la reunión que debíamos realizar a las 2 de la tarde, en que los consejeros Pita y yo realizamos una larga exposición de varias horas con varios documentos, porque esta posición que usted lleva a través de ese comunicado no tiene ningún respaldo documental y ningún estudio atrás, es simplemente un conjunto de apreciaciones abuela pájaro que se han hecho sobre cómo podría votarse. La posición que he mantenido yo al respecto es de que primero tenemos que tener una definición de salubridad respecto a cómo cuál será la situación o cómo se prevé que será la situación hacia el año siguiente respecto a vacunación y medicinas para la pandemia. Después de eso podemos recién, luego de tener una coordinación activa y una decisión conjunta con la autoridad de salud, decidir cuál es la forma de votación adecuada. Existen 3 formas de votación. Tal vez ahí la prensa no sabe recogerlo con acuciosidad. 3 formas de votación que podrían ser manejadas, e incluso 4. La una es la presencial, la otra es la telemática, la otra es híbrida entre presencial y telemática, o híbrida entre telemática, postal y presencial. Esas son las modalidades. Acabo de leer que en los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría del electorado pretende que se vote de modo postal. Y luego de que se decide cuál es la forma de votación, recién se pasa a una tercera evaluación, que es decir, exactamente cuál es la forma, si esta forma de votación responde y se compadece con los mínimos de democracia, con los mínimos de calidad democrática. Entonces, son 3 pasos. El primer paso es de salubridad, el primer paso es de definición exacta en el Código de Salud sobre cuáles son las líneas que debemos observar para que esté protegida la salud de los ecuatorianos. La segunda es qué forma de votación es la correspondientemente adecuada, y la tercera es si esto cubre los mínimos de democracia. Por eso mal puede arrogarse de nadie en este momento decir cuál es la forma de votación. Más aún, yo estoy en radical desacuerdo con la propuesta que han hecho, que por alguna razón antecedieron una rueda de prensa rápida frente a esta reunión, que era una discusión, y como les digo, llevó varias horas, y la que no se concluyó ningún resultado, salvo que hay que hacer una consulta con las autoridades correspondientes, no solo de salud, sino también con el Parlamento, con los partidos, con los organismos internacionales, etcétera. Digo, no es la posición en consulta. Y le voy a decir por qué. A ver.
Básicamente, esta definición de 3 días de votación presencial es a emitir en consulta básicamente por lo siguiente. Primero, se pretende que el primer día estén juntos todos los vulnerables de las votaciones, más quienes tienen votación optativa. Eso es exactamente lo contrario a lo que están haciendo las autoridades de salud en Ecuador y en el mundo. Es decir, lo que se está tratando de hacer es el de este rato tener suficientemente refugiados en sus casas, suficientemente dispersos a todos los posibles vulnerables, porque si los junto, los convierto y multiplico su vulnerabilidad. Si yo multiplico en un día para que todos los personas que estamos en la tercera edad, más aquellos que tienen específicos problemas de enfermedades catastróficos, se los junta a todos, basta con que uno esté infectado para que todos tengamos inmediatamente irradiada la enfermedad e irradiemos la enfermedad en todo el país. Esto es altamente irresponsable concebirlo a vuelo de pájaro y decirlo más aún inmediatamente que es la posición del CNE. Esto no es posible, esto no dice con una realidad sanitaria del país. Más aún, si usted quiere juntar en el mismo día no solamente la población de la tercera edad, que es la más vulnerable, con quienes están más expuestos a esto, que son quienes, los jóvenes de 16 a 18 años que son votación optativa, más los militares que están realizando la control de seguridad de la enfermedad en todo el país, y están altamente expuestos y están absorbiendo la enfermedad con mucha valentía. Obviamente usted lo que está logrando es más o menos como el contagio colectivo más inmediato de todos. Esto es inaudito proponerlo. Esto no tiene ni el más mínimo gollete proponerlo. Doctor Respecto a la posibilidad de votar en 2 días, que es una posibilidad que está abierta, si es que solamente se decidiera la votación presencial y más aún si se decidiese una votación híbrida, tiene que tener las siguientes características. Y esto te lo dijimos documentada, analíticamente, ayer, después de la rueda de prensa en la cual ya se soltó a boquijarro esta posición. El problema de Ecuador, el problema de nuestro país, es el siguiente, Fabricio. Esto existe no solamente en relación al tema electoral, sino fundamentalmente al tema de la misma pandemia. Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur. ¿Qué significa esto? Que habemos muchos ecuatorianos para un territorio muy chico. Si habemos muchos ecuatorianos en un territorio muy chico, lo que pasa es de que la capacidad de difusión, al margen de la política pública que se maneje, la infraestructura para la difusión de la enfermedad es extremadamente alta. Por eso es que Ecuador está, entre otras razones, ubicado en los primeros rangos de difusión de la enfermedad. Esto mismo que ocurre con la población en general, ocurre con la población electoral. Es decir, tenemos el más alto rango de densidad de población electoral. ¿Qué significa eso? Que juntamos mucha gente en un recinto electoral, que juntamos mucha gente el día de las votaciones. Movilizamos probablemente para el 2021, movilizaremos 11 millones de personas. ¿Es esto posible hacerlo en los colegios en que votamos? No sé dónde vota usted. Yo voto en un colegio de la Policía Nacional. Yo voto en un colegio en Carcelén, voto yo. ¿Dónde vota usted? Yo voto en un colegio en Carcelén, mire usted. Mire usted, usted seguramente hace una cola muy larga frente a un aula. Claro, así es. Hay otra cola muy larga de gente esperando, ¿no es cierto? Y lo que pretenden es de que haya una cola muy larga ya después de haber casi sujeto en el peligro de muerte a todos los vulnerables, ahora quieren que todos hagan fila para poder entrar a un aula. Ya no, y no toda exactamente la fila que había de todos en un día, sino un día todos los hombres y un día todas las mujeres, pensando que entre los hombres hay menos contagio y entre las mujeres hay menos contagio. Esto no es admisible. ¿Por qué? Porque las recomendaciones de todos los protocolos de salud y elecciones en este rato recomiendan que las votaciones se hagan en sitios abiertos. ¿Cuántos sitios abiertos existen en Quito? En Quito existe la posibilidad de 210 sitios abiertos, entre parques, estadios de colegios, porque ya no se puede hacer en las aulas de los colegios. ¿Usted sería capaz de mandar a sus hijos a que vayan a clase después de que ha habido miles de personas en su aula pudiendo estar infectada esa aula? O sea, por más de que se les infecte. Claro, con estas condiciones es bien complejo. A ver, pero yo le quería preguntar, doctor, me queda claro, primero, que no es un comunicado oficial del CNE, sino que es la posición de la presidenta y de uno de los consejeros. Usted nos dice
que tanto el vicepresidente Pita cuanto usted, Luis Verde Soto, no están de acuerdo con esta postura. Se habla de otras alternativas, como ocurre en otros países, la votación presencial, la votación telemática, la votación postal. Pregunto, ¿la telemática y la postal podrían aplicarse en el Ecuador? No tenemos una tradición de ese tipo de votación. ¿Se la podría aplicar? Como tampoco tenemos tradición de pandemia y de hacer elecciones en pandemia. Por supuesto, claro. Entonces, no tenemos ninguna tradición posible para poder aplicar en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo existe tradición sobre cómo votar en el caso de la pandemia o después de una pandemia. Existen tradiciones, sí, de cómo votar después de crisis como una guerra. Eso sí existen, y existen experiencias sobre cómo votar después de una guerra, y existen, naturalmente, una serie de alertas de aquello que se debe evitar. Por ejemplo, se debe evitar el ausentismo después de una crisis en las elecciones. ¿Por qué? Porque la gente trata de no tener, en este caso trataría de no tener contagio, trata de no tener una relación activa, el desafecto con la política y las elecciones es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde mi criterio, yo no me encuentro casado con ninguna decisión sobre la forma de votación, pero desde mi punto de vista, hasta donde he investigado con mi equipo y con mis contactos en muchísimos lugares con los cuales hemos trabajado este tema, es quizás una votación híbrida. ¿Qué es una votación híbrida? Es una votación que suma la votación presencial con una de las votaciones, seguramente la telemática, la postal, que sería ideal que, por ejemplo, Estados Unidos de este rato esté intentando que la mayor parte de su población pueda votar de modo postal. En el caso ecuatoriano tiene dos dificultades: el costo y, segundo, el aparato postal. Tenemos un aparato postal que tendría que soportar una sobrecarga que difícilmente vamos a poder lograr. ¿Qué sería una votación híbrida? Estaría como la presentamos ayer, para que se discuta y no para que se utilice el aparato del CNE para decir ya está tomada una decisión, porque no está tomada. ¿Qué es lo que se planteó? Se planteó la posibilidad de que los ecuatorianos, en conformidad con las experiencias que existen en el mundo de uso de votación híbrida, los ecuatorianos primero decidan cómo quieren votar, si de modo telemático o de modo convencional. ¿Cómo sería la votación telemática, doctor? La votación telemática es la votación que uno hace a través del teléfono inteligente, de una tablet, de una computadora. Esa es la votación telemática. Es como cuando usted va a un banco o cuando usted hace una transacción desde un banco. Existe la misma metodología que se llama blockchain, que se aplica en el caso de elecciones. Esto es una forma muy cerrada para evitar el hackeo, ¿no es cierto?, donde la máquina reconoce que usted es la persona que va a votar, usted aplica una clave y usted vota con un margen de error menor, pero que evidentemente con una dificultad de manejo tecnológico para quienes no han tenido este acceso. Pongamos un ejemplo, le voy a poner un ejemplo rápidamente de un modelo que presentamos ayer. Evidentemente eso no sale en las noticias del CNE, evidentemente eso no sale desde el uso del aparato del CNE, evidentemente esto se oculta ante la opinión pública. ¿Qué es lo que planteamos? Planteamos, por ejemplo, la posibilidad, en el caso, digamos un caso, Quito. Si la población de Quito, la mitad de la gente de la población de Quito decidiera votar por la modalidad telemática y una mitad decidiría votar por la modalidad convencional. Si una mitad decide votar por la votación telemática, habremos ahorrado uno de los temas más difíciles que hay, que es que la población de más altos ingresos o de más temor con la pandemia decida no votar. ¿Por qué? Porque es más fácil pagar una multa que votar. Entonces lo que tenemos que lograr con autoridades electorales es que se ejerza el derecho de la votación a todos los sectores de la población, no solamente a quienes quieren pagar una multa, no quieren pagarla, no solamente a quienes tienen un teléfono pueden tenerlo, sino que fundamentalmente se baje el nivel de concentración de electores, esto que es llamado densidad de electores. Esa densidad de electores tiene que bajarse, ¿cómo? Con una mitad que vota, por decir la mitad, puede ser menos o puede ser más, que vota por la modalidad telemática, mientras la otra parte, ¿no es cierto?, puede votar de modo convencional. ¿Qué significa? Quito, por ejemplo, tiene 2 millones de electores. Una mitad son 1 millón que votaría por la vía telemática, por ejemplo, y 1 millón que votaría de modo convencional. Pero el modo convencional no implica que ya en los colegios ya no se puede votar en las aulas. Ya no se debe votar en las aulas. No se puede votar. Lo primero que hay que hacer entonces es bajar el número de electores que votará de modo presencial para que haya a lo largo de 2 días una secuencia, si es que son 2 días, una secuencia para que haya menor riesgo de contagio. Ahora, doctor, ¿Qué dicen los protocolos?
Doctor, antes de que continúe, me envían un par de mensajes oyentes que hablan y que plantean sus dudas sobre la seguridad del voto telemático. ¿Es seguro el voto telemático? Por ejemplo, un oyente me escribe y me dice, por ejemplo, cómo se hace esa votación y quién garantiza la seguridad cuando, por ejemplo, evidentemente hay riesgo de robo de datos o cosas así, ¿no? Mira, en esto la experiencia que hay no es la del manejo del correo electrónico de uno, no es eso el referente. El manejo telemático de las investigaciones que hemos hecho corresponde al manejo que hacen los bancos. Es cierto que a veces ha habido problemas con los bancos, pero no necesariamente es lo común. Lo normal es de que nosotros podamos hacer transacciones con su tarjeta, con su teléfono, con su computadora en el banco, en su cuenta. Esta es una tecnología que se llama blockchain, es decir, aislar determinados circuitos de información de modo tal de que esta no sea y sea depositada en varias auditorías y formas de mirarlo, de modo tal de que no sea susceptible de pasar. Evidentemente, toda forma electoral es susceptible de tener un hackeo. De hecho, en Ecuador lo hemos tenido. De hecho, en la anterior elección hubo entradas sobre el mismo sistema informático del CNE. De hecho, hubo y sin que sea telemático. De hecho, lo que tenemos que hacer, y esto es evidente, eso se dice en la experiencia del mundo, de que un sistema de votación telemática vale lo que vale su sistema de auditorías. ¿Quién debe auditar? Primero los partidos políticos, los candidatos, los organismos internacionales, ustedes los periodistas, la opinión pública. Tiene que haber un conjunto de auditorías que son las que garanticen de que evidentemente ante el riesgo que pueda existir, esto se minimice. Pero esto mismo ocurre también con la votación que se hace a través de presencial y el correspondiente escaneo y su contabilidad en un sistema informático. Tenemos entonces que ser suficientemente ponderados. Estamos expuestos a riesgos, pero tenemos que cuidarnos de esos riesgos. Y el principal riesgo que tenemos se llama pandemia. Ese es el principal riesgo que tenemos. Muchos ecuatorianos votando juntos es igual al peor crimen internacional y nacional, que es el rebrote de la pandemia. Doctor, ¿cuándo se podría resolver o tomar una decisión ya oficial por parte del Consejo Nacional Electoral en torno a este tema? Yo he planteado que la decisión tenemos que tomarla junto con otras autoridades. Primero con las autoridades de salud. Primero porque le exige el Código de Salud. El Código de Salud exige que este conjunto de actividades, evidentemente no habla de las elecciones del Código, tienen que pasar por una decisión de salubridad, es decir, de buena salud pública. Primero tiene que pasar por allí. Entonces ahí se podrá escoger una forma de votación. No se puede escoger la votación y después decir, voy a ver si es posible, si es mejor que corresponda a la salud. Como por ejemplo decir de que se aspira de que todas las personas más vulnerables estén todas juntas para que todas se contagien. De acuerdo, sí, yo creo que es algo lógico, se tiene que tomar una decisión no aislada, sino justamente con las autoridades de salud. Yo le añadiría con el COE nacional, no puede el CNE tomar una decisión aparte, sino justamente sumarse a aquello. Doctor, respuesta breve porque tengo que enlazarme en 2 minutos a una cadena nacional. ¿La decisión tiene que ser tomada en estos días o se puede diferir un poquito, o sea, un par de meses hasta ver qué pasa o cómo evoluciona la pandemia? Mira, la decisión yo creo que tiene que ser tomada a lo largo del mes de mayo, porque quedan 6 meses antes de iniciar el proceso en real, que son ya los meses comprendidos entre junio y diciembre. Allí hay que hacer procesos de capacitación, con todas las formas de votación, cualquiera que esté fuera, y es posible hacerlo también de modo comprimido. Evidentemente lo que hay que evitar son los errores que golpeen a la democracia, que dañen la democracia. Es la tercera parte de la decisión. Después de que se tome una decisión en conjunto con las autoridades de salud, hay que evaluar si estas dos cosas a la vez no han golpeado la misma esencia democrática, la misma calidad democrática, los mismos atributos básicos de la democracia. Para generar formas de votación, digamos, adicionales, como el voto telemático o el voto postal, no se requiere una reforma legal, lo pueden hacer directamente a través de un reglamento. ¿No? Es absolutamente claro en el Código de la Democracia que corresponde al Consejo Nacional Electoral decidir la forma adecuada para cada una de las circunstancias. Pero estamos hablando, por favor, quisiera que entendamos bien, la forma mixta, híbrida, es la que ella combinaría, por ejemplo, lo presencial con lo telemático. ¿Para qué? Para bajar el número de ecuatorianos que se juntan en un solo acto electoral, para evitar que haya rebrote.
Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona el debate. Le comprometo para en el futuro volver a tener un contacto con usted una vez que se tomen decisiones en el Consejo Nacional Electoral. Muy amable, que tenga buenos días. A usted, mil gracias. Gracias. El doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, con esta, digamos, este análisis, esta valoración sobre las formas de votación. Está claro que en el CNE hay dos posiciones. En el actual CNE, como ha ocurrido a lo largo pues de los últimos tiempos, hay posiciones divergentes sobre las diversas decisiones que se van a tomar. En el caso de la forma de votación, por un lado tenemos a la presidenta Tamaín y el consejero José Cabrera, que plantean 3 días de votación: un día para el voto facultativo, un día para hombres y un día para mujeres. Estaríamos hablando de viernes, sábado y domingo, más o menos. Las elecciones están previstas para el domingo 7 de febrero. Y por otra parte, la posición del vicepresidente Enrique Pita y de nuestro invitado, el consejero Luis Verde Soto, en el sentido de que se opte por, digamos, mecanismos alternativos. Hay el voto presencial, hay el voto telemático, hay el voto postal. Podría haber una votación híbrida, decía Luis Verde Soto. Queda allí para la valoración. Lo cierto es que en buen romance, las elecciones del 7 de febrero, para nuestro caso, evidentemente serán inéditas y se van a aplicar formas de votación inéditas.